detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libres, si levantas tu voz se vendrá. Él proclamó todo esto a toda la creación. Y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó. El tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer. Hay un grito de libertad, va creciendo dentro de mí. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libres, si levantas tu voz se vendrá. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí. Que los
Con esta hermosa canción comenzamos esta semana a compartir la palabra de Dios en el barco del Señor a puerto seguro. Una canción maravillosa. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a orar. Ese es el llamado que hace Dios, el verdadero llamado que hace Dios. El centinela no puede descansar, no puede parar. Las 10 vírgenes se confiaron y quedaron afuera de la boda 5, y 5 estaban atentas cuando llegó el amado. Y así el centinela no tiene descanso, es todo el tiempo estar atentos para presentar la buena obra de Dios. Continuamos nosotros desde Casa de Oración, Maryland, compartiendo cada semana la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? Es el tema que vamos a estar viendo hoy y mañana. ¿Qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? Y realmente es algo común. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero eso no nos tiene que poner a nosotros en dos situaciones. En decir, bueno, entonces lo dejo de hacer porque son pocos los escogidos, o decir, no lo hago porque todos me dicen que no. No es así. No tendrá descanso jamás el centinela. Desde que usted y yo somos hijos de Dios, no hay descanso en proclamar la buena obra del Señor. Hoy va a estar trayendo la palabra mi hermano Osman, para el cual nos unimos en oración todos, dándole gracias al Señor por estar unidos una vez más alrededor del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, su hermosa iglesia, su amada iglesia, por la cual Él dio su sangre, Él derramó su sangre para que usted y yo pudiésemos entrar al lugar santísimo, siendo parte de un equipo, siendo parte de una iglesia en el cual nadie es imprescindible ni nadie es mejor que otros. Solamente Él es el imprescindible, Él es el mejor, Él es el único que fue hallado justo para desatar esos sellos, el santo, el que vive para siempre, nuestro glorioso Jesús. Te damos gracias, Señor, por la vida de Osman, que fue llamado de las tinieblas a la luz, y te pedimos que el Espíritu Santo siga guiándolo para que nosotros podamos recibir esa palabra. Hermano Osman, buenas noches, bendiciones. Amén, pastor. Gracias por la oración. Hermanos, Dios les bendiga. En esta noche, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de estar aquí presentes, poder seguir conociendo al Dios verdadero. Y como decía el pastor, la lección de hoy es el estudio bíblico número 16 de nuestro libro, y el tema es ¿qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? ¿Cómo nosotros respondemos ante esta situación? ¿Cómo nosotros, cuál es nuestra reacción, verdad? Y eso es lo que aprenderemos en esta lección. Y la base bíblica será Marcos, el libro de Marcos del capítulo 6, del versículo 1 al 13. Y los objetivos que pretendemos lograr en este estudio bíblico son, primeramente, recordar que aún Jesús fue rechazado por los incrédulos. Seguidamente, no dejarnos intimidar por los que respondan negativa o agresivamente. Tercero, actuar siempre con valor y optimismo, aún ante los aparentes fracasos. Pensamiento central. Cuando algunos rechacen el mensaje del Evangelio, nuestro deber es orar por ellos y llevar la palabra a otros. Ese es el pensamiento central. El texto áureo dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas
de alrededor enseñando. Marcos 6:6. Bueno, esos son los objetivos, el punto pensamiento central y el texto áureo. Y primer objetivo, recordar que aún Jesús fue rechazado por los incrédulos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros entendemos y vemos en la palabra que muchos han sido rechazados. Y antes de comenzar el estudio, quiero que vayamos un poco al Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ir al Antiguo Testamento, pero narrado primeramente por Pedro. Segunda de Pedro 2:5. Quiero que vayamos a Segunda de Pedro 2:5. Y Pedro va a hablar aquí de la generación de Noé, de los tiempos de Noé. ¿Cómo actuaron ellos cuando fueron expuestos a la advertencia de Noé de que un juicio vendría? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y si no perdonó, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ahí lo tiene el pastor en la pantalla, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que no pregonero de justicia, Noé fue un pregonero de justicia, y únicamente fueron salvos, ¿cuántas personas, hermanos? Únicamente fueron salvos 8 personas. 7 más Noé, 8 personas. ¿Se imaginan? Eran muchas, era multitud de gentes. Pero dice la palabra de Dios que únicamente se salvaron 8 personas. ¿Verdad? Noé, cuando tenía 400 años, Dios le ordena que construya el arca. Dios le ordena que construya el arca. Y desde entonces Noé, desde 400 años que él tenía, empezó ¿qué? A pregonar. ¿Qué dice la justicia? La justicia, advertirles que un juicio venía, que Dios había designado un juicio para la humanidad, para todo aquel que no se arrepintiera. Y como dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, dice, Génesis capítulo 6, versículo 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años estuvo Noé predicando acerca de lo que se avecinaba, acerca del juicio venidero. ¿Y qué pasó con esta generación? ¿Escucharon o no escucharon? Bueno, escucharon, ¿verdad? Pero rechazaron el mensaje. Rechazaron el mensaje. Noé, desde que él comenzó, desde que se le dio la orden de que comenzara a construir el arca que Dios le había ordenado, Noé ya estaba advirtiendo, aun cuando él empezó a construir esa arca. ¿Por qué? Porque Noé había creído en la palabra de Dios y Noé creía que lo que había dicho Dios era verdad. Y por lo tanto él empezó a advertir. Por 120 años hizo esto Noé. Empezó a predicar la palabra de Dios. Como leíamos en Pedro, Noé fue pregonero de justicia. Y esta palabra pregonero, hermano, significa heraldo. Significa
Todos sabemos que es un heraldo. Significa también predicador, significa también proclamador de la verdad divina. Eso es lo que significa la palabra pregonero cuando Pedro nos habla aquí de que Noé fue un pregonero de justicia, ¿verdad? Alguien que predicaba, alguien que proclamaba la verdad divina, que proclamaba lo que Dios le había dicho a él. Por lo tanto, Dios le confió eso a Noé y él, Noé, al creer en Dios, él pregonó esto, él predicó esto, de que vendría un juicio y todo aquel que no se arrepintiera simplemente perecería. Simplemente perecería. Noé no escondió el mensaje que se le había dado. Dice la palabra en Génesis, dice 6:9, dice que Noé era perfecto. Noé era varón justo. 6:9, Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Un hombre que daba testimonio de conocer a Dios. Y a él se le encomendó esta loable labor de predicar al mundo en su generación de lo que vendría. Ahora, ¿qué pasó como les decía, qué pasó con el mensaje que él predicó? Porque este es el tema de hoy. ¿Qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? Bueno, ellos lo rechazaron. Y Mateo 24:38, leamos Mateo 24:38. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Hermano, esto es realmente lo que estamos viendo hoy en día. Una imagen viva de la generación de Noé. La estamos viendo hoy, lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así está la generación. Y como decía el pastor, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y por lo tanto, en este libro vamos a aprender y principalmente vamos a aprender a través de la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio, que el mensaje de la cruz es muchas veces rechazado. No les podría dar un porcentaje, pero es altamente rechazado. Y por lo tanto, el verdadero cristiano, el profeta de Dios, el Hijo de Dios, tiene que estar preparado para ese momento, cuando sea rechazado. Porque muchas veces puede haber en nuestro corazón que nos queramos enojar cuando somos rechazados, cuando nosotros queremos hacerle entender a las personas quién es Jesús, lo que les espera, y ellos rechazan y muchas veces tendemos a enojarnos, pero debemos estar conscientes de que muchos rechazarán el mensaje y no lo aceptarán, así como pasó en la generación de Noé. Pero no solamente en la generación de Noé, vayamos un poquito más adelante, vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 6. El profeta Jeremías, todos conocemos al profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta
Profeta que se le ha sobrenombrado como el profeta llorón. Jeremías, capítulo 6, versículo 10. La palabra del Señor dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? Siempre tenemos la oportunidad de hablar del Evangelio. ¿Saben? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es guiarnos siempre a ponernos a las personas que tenemos que predicarle. Tenemos que exponerle el Evangelio. No es por nuestras propias motivaciones, por nuestro propio corazón, no, es el Espíritu Santo que nos pone ese instante. ¿Por qué? Porque será el mismo Espíritu Santo que nos enseñará cómo exponer el Evangelio, cómo hablarle a las personas. Ustedes recuerdan un pasaje conocido en Hechos de Felipe y el etíope. Felipe fue movido por el Espíritu, llevado por el Espíritu para predicarle a ese etíope. Y nosotros vemos la historia de David, la vida de Pablo. Pablo era un hombre movido por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo no quería que él se moviera, el mismo Espíritu Santo ponía obstáculos para que él no avanzara, para que él no siguiera. Y muchos podrían decir, pero ¿cómo puede ser eso? Precisamente porque el Espíritu Santo actúa en sabiduría y conocimiento. Así que dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, sus oídos incircuncisos, sus oídos están tapados. Ellos no quieren escuchar. Muchos no quieren escuchar el mensaje y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y hermanos, esto es algo realmente, podríamos decir, serio. Serio, ¿por qué? Porque Jeremías aquí ya está un poquito metido en lo que es la casa de Israel, el pueblo supuestamente de Dios. Le está hablando a la casa de Israel. Entonces, dice, les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Por qué? Porque no aman la palabra de Dios, entonces tampoco pueden amar al Dios de la palabra. Por tanto, dice el Señor, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. Las mismas palabras que dice en Génesis 6, que Dios dice, no contenderá ya más mi alma con el hombre, sino que serán sus años 120. O sea, 120 años le iba a dar la oportunidad de que ellos se arrepintieran. No se arrepintieron. Rechazaron el mensaje de Noé, pregonero de justicia, pregonero de la verdad divina, y perecieron. Entonces vemos aquí, dice, por lo tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. O sea, todos se habían descarriado. Y nosotros, hermanos, vemos ahí mismo en Génesis, cuando el pueblo de Sodoma y Gomorra se habían descarriado a tal grado que aún hasta los jóvenes eran pervertidos. Y aquí está hablando las mismas palabras Jeremías, el profeta Jeremías, muchos siglos después. Dice, y sus casas serán traspasadas a otros. Versículo 12, estoy en el versículo 12 de Jeremías capítulo 6, dice, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Desde la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Yo creo que Paul Washer dice que debemos empezar a evangelizar aún hasta los propios llamados cristianos. ¿Por qué esta palabra es tan cierta, hermanos? Dice, ¿quiénes supuestamente son los sacerdotes? ¿Quiénes supuestamente son
el profeta, ¿no acaso son los que están en la casa de Dios? Estos hombres estaban en la casa de Dios, los que había llamado Dios profetas y sacerdotes. Y dice que desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, dice. Es una realidad tan genuina que vivimos hoy en día. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, paz, paz. Y esa es la predicación de hoy en día, hermanos. La predicación de que Dios es amor. Dios es amor y Dios te ama tal y como tú eres. No pasa nada. Tú sigues viviendo tu vida, tú haces una oración de fe y no importa cómo vivas tu vida. Dios te ama tal y como eres. No. Dios es amor. No podemos negar eso. Seríamos mentirosos si negáramos esa gran verdad, ese gran atributo de Dios, que Dios es amor. Pero por otro lado, ¿qué dice la palabra? Dios es fuego consumidor. Entonces, Pablo nos dice que debemos predicar todo el consejo de Dios, desde el amor hasta el juicio de Dios. Y ese ha sido siempre la predicación. Nosotros cuando Jesús empezó a predicar, cuando los profetas hablaban, decía arrepentíos y volveos de los malos caminos. Eso siempre será el tema de la predicación. Versículo 15. Y se han avergonzado de haber hecho abominación. Hace una pregunta. ¿Y se han avergonzado? No. Ciertamente no se han avergonzado, dice. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No se han avergonzado por lo que hacen. Más bien, se deleitan en su pecado. Son avariciosos, como dice aquí. Quieren llenarse el vientre, como habla en el libro de Timoteo. Quieren todo para sí, pero no aman a Jehová, no aman la palabra de Jehová. Y vamos al versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Realmente un pueblo que no quería nada de Dios. Quería muchas cosas. Quería estar bien, quería estar cómodamente, divertirse, asistir a la iglesia sin hacer un cambio en su vida. Pero ¿qué dice? Mas dijeron, no andaremos. Volveos a las sendas antiguas. Las sendas antiguas sigue siendo la misma. Arrepentíos y volveos. Y el Señor traerá descanso para vuestras almas. Ese es el mensaje. Pero ellos dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Dijeron ellos, no escucharemos. Cuando el pueblo escuchaba el sonido de las trompetas, nosotros sabemos que era porque el enemigo se acercaba. El enemigo venía y dice el Señor que él había puesto atalayas para que les anunciara, y ellos dijeron, no escucharemos. Bueno, no escucharon. La generación de Noé no escuchó. ¿Y qué pasó? Perecieron. Muchos de estos, de los que estamos hablando aquí, del pueblo de Israel, no escucharon y perecieron. Dios trajo juicio sobre ellos. Dice, por lo tanto, el versículo 18, por lo tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Juicio. Esa es la palabra final, juicio. Porque no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Pero hay alguien, vamos a ver uno más, para que nosotros vayamos poniendo en perspectiva esta clase, para que nosotros vayamos analizando el panorama de lo que nos espera, hermanos, de lo que le espera a usted. Porque si nosotros leemos todo el libro de Jeremías, vemos lo que Jeremías pasó en calabozo, lo torturaban, le pegaban, le rechazaban el mensaje, y Jeremías venía y volvía. Bueno, así dijo Jehová.
No podía cambiar el mensaje, no podía diluir el mensaje. Tenía que decir lo que Dios le había dicho. Él cumplía con el mandato. Bueno, así dijo Jehová. Y nosotros, bueno, así dice el Señor, arrepentidos y convertidos. Vamos a un profeta más, un profeta, el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, que tampoco, Ezequiel tampoco tuvo mucho éxito, hermanos. Bueno, si le llamamos éxito a lo que hoy se le llama éxito, ¿verdad? Porque hoy tener éxito es llenar un estadio, ¿verdad? Y lanzar el manto sagrado, no sé cómo se le llama, o el saco sagrado para que todos se caigan de espaldas. Eso es hoy en día éxito. Pero por lo visto, ni Noé, ni Jeremías, ni el profeta Ezequiel tuvieron éxito. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿De qué está hablando aquí? Del rollo que Ezequiel tiene que comer. No es un rollo físico, literal, es la palabra de Dios. O sea, al profeta se le va a dar la palabra y por lo tanto, él tiene que exponer esa palabra. Luego me dijo, capítulo 4, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, dice el Señor. Ezequiel, no vas a hablar con tus palabras, no vas a hablar lo que tú quieras hablar. No quieras ser más bueno que yo. No, vas a ir y hablar mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, él conocía muy bien la casa de Israel. Ezequiel conocía muy bien esa generación. Por lo tanto, dice el Señor, no eres enviado a un pueblo de habla profunda. O sea, ellos te van a entender. Cuando tú les pongas el mensaje, cuando tú les hables mis palabras, ellos van a saber de lo que tú estás hablando. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Versículo 8 dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte. Y hermanos, estas palabras que se le dice al profeta Ezequiel, debemos ponerla también en nuestro corazón, porque son las mismas palabras que Jesús habla con sus discípulos, de que Él nos dará la fuerza, nos dará las palabras, nos dará la ocasión, el momento para poder hablar del Evangelio. Él le dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y oye con tus oídos. Dice, no les temas, no les temas, porque el mismo Dios, quien le da las palabras a Ezequiel,
El mismo Dios quien nos da su palabra a nosotros, ese mismo Dios irá con nosotros. Ese mismo Dios peleará la batalla, pues, si lo ponemos de esta forma. Ese mismo Dios derribará lo que él tenga que derribar. Así que por eso le dice a Ezequiel, no temas. Y nos lo sigue diciendo nosotros, no temas. No temas de exponer el evangelio. Y por eso quería comenzar con estas tres pasajes de las Escrituras, porque ese es el tema. ¿Qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? Los hombres fueron rechazados. No les quisieron escuchar. Vamos a leer, hoy sí vamos a ir a leer Marcos en nuestro libro. Marcos capítulo 6 del libro. Versículo 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Ellos están admirados, ¿verdad?, por lo que Jesús está enseñando. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ese es el texto áureo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y vamos a ver esta palabra incredulidad más adelante cuando vamos a leer un pasaje en Hechos, porque el pueblo de Israel pereció por ser incrédulos. Y estaba asombrado de su incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ellas hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Ven, hermanos? Que predicaban que se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Miren, hermanos, estos versículos bíblicos 12 y 13. Si usted analiza la iglesia de hoy en día, ¿qué está pasando? Ellos han transversado este hecho. Ellos solo hablan de los milagros, de echar fuera demonios, de ungir, de sanar enfermos. Y no está mal, ¿verdad? Porque esa es la palabra de Dios dice que a la predicación de la palabra seguirán
seguirán las sanaciones, echarán fuera demonios y todo eso, pero no, hoy solo se habla de esto y usted ve en el internet tantas cosas y solo van a ver actos así, muchas cosas que no son ni del espíritu, ¿verdad? Pero no se está hablando de la predicación de la palabra, no se está, dice, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Nadie está llamando al arrepentimiento. Nadie está hablando lo que es pecado, es pecado. Y como el pastor lo enseñaba el domingo pasado, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A lo malo llaman bueno. Esa es la realidad de la iglesia de hoy, del mundo de hoy, que no quiere escuchar el mensaje de Dios. Vayamos aquí a la lectura del lunes. Aquí en el libro dice: el pueblo de Israel rechazó el mensaje de Dios. Isaías capítulo 1. Miren, hablamos de Jeremías, ¿verdad? Primeramente empecé hablando de quién, de Noé. Después hablé de Jeremías. Bueno, lo rechazaron. Después hablé de Ezequiel. Bueno, lo rechazaron. Y aquí la lectura que vamos a hacer, Isaías, capítulo 1. Ahí lo tiene el pastor en la pantalla. Dice capítulo 1, versículo del 1 al 9, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Ves qué comparación le está haciendo? El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre, pero ellos, la casa de Israel, el pueblo que tenía que conocer a Dios, dice que no tienen conocimiento, no son ignorantes. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermanos, si nosotros comenzamos a hablar esto, es una palabra muy fuerte y muchos no quieren escucharla, pero es la realidad de la palabra de Dios. No hay otra palabra. No hay otra palabra de Dios. ¿Cómo podemos esconder esta gran verdad? Dice: oh gente pecadora. Gente pecadora. Nosotros leemos en Romanos que dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. El pecado va con nosotros. Por lo tanto dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hasta el 9 era, ¿verdad? Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El pueblo de Israel
rechazó el mensaje de Dios, rechazaron a sus profetas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, también rechazaron a Jesús, también rechazaron a sus discípulos, y por lo tanto, una cosa es segura, que también lo rechazarán a usted si predica la palabra de arrepentimiento. Así que vayamos preparando qué hacer cuando seamos rechazados, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar cuando seamos rechazados. Ahora una pregunta, hermanos. Yo creo que podemos responderla. ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos predicar si sabemos que el mensaje va a ser rechazado? O se la voy a cambiar un poquito. Nosotros sabemos que Dios ha elegido a quien tiene que ser salvo. Ahora nosotros, ¿por qué predicamos la palabra de Dios? Entendiendo estos dos conceptos. Por obediencia, hermanos. Amén. Porque Dios nos mandó, ¿verdad? Amén. Porque Dios nos mandó. Y cuando leemos aquí, cuando leemos en Ezequiel, el Señor, Dios le dice, bueno, vas a ir a la casa rebelde de Israel, que es dura de corazón. Pero Él le dice, te escuchen o no te escuchen, te acepten o no te acepten, ¿verdad? Pero tú vas y el Señor le dice algo todavía más. Él le dice, no te escucharán. No te escucharán. Entonces Ezequiel le hubiese dicho, bueno, Señor, pero entonces si no me van a escuchar, ¿para qué yo voy a predicar? ¿Para qué yo les llevo a decir si ellos no me... No, pero tú ve. Entonces es un acto de obediencia, ¿verdad? Un acto de entender de que nuestro Dios nos mandó. Bueno, Él sabe por qué nos mandó. Así que nosotros únicamente obedecemos, vamos, exponemos el evangelio y escuchen o no escuchen, nosotros hemos cumplido. Y ahí mismo en Ezequiel dice, bueno, si tú vas y le predicas al incrédulo y él no te acepta, bueno, esa sangre ya no recae sobre ti. Pero si tú no vas y no confrontas al impío con su pecado, bueno, esa sangre recaerá sobre ti. Por lo tanto, nosotros en un acto de obediencia, por lo que Dios nos ha dicho en la gran comisión, nos dice, ve y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo os he enseñado. Así que nosotros cumplimos el mandato de Dios, aunque entendemos que muchos rechazarán el mensaje, que muchas veces hasta saldrá apedreado. Nosotros vemos la vida de Esteban. ¿Cómo terminó la vida de Esteban? Apedreado. Un jovencito, hermanos. Un jovencito. Y no predicó mucho y fue apedreado. ¿Por qué? Porque los confrontó con la verdad y ellos no quisieron escuchar la verdad, más bien lo mataron. Mataron al enviado de Dios, bueno, vamos a decir enviado, al profeta de Dios, mataron al discípulo de Dios porque no lo quisieron escuchar, porque eran duros de corazón. Por la incredulidad, aquí dice el texto áureo, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice el Señor Jesús. Bueno, vamos avanzando. Como creyentes, todos somos siervos de Jesucristo, con un llamamiento cristiano a compartir con otros las bendiciones que hemos recibido mediante el Evangelio. Compartimos las maravillas que Dios ha traído a nuestra vida. Compartimos las noticias, las buenas nuevas de salvación.
anunciamos a Cristo, anunciamos sus virtudes, como dice el apóstol Pedro. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. El pueblo de Dios anuncia las virtudes de Cristo. Lo más seguro es que tendremos éxito en nuestra tarea. Ahora aquí se lee así, ¿verdad, hermanos? Yo cuando lo leí me quedé pensando, lo más seguro es que tendremos éxito en nuestra tarea. ¿Pero éxito a qué? ¿A que ellos reciban el mensaje? ¿O éxito porque nosotros hemos cumplido a lo que fuimos mandados? Bueno, Dios es soberano. Es soberano. Esta palabra es importante. La soberanía de Dios. Salva a quien quiere, cuando quiere y donde quiere, ¿verdad? Así que lo más seguro que tendremos éxito en nuestra tarea. Bueno, Dios es soberano. Nosotros solamente plantamos, como dice Pablo, plantamos, regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Así que si Dios quiere salvar a alguien, Dios lo va a salvar. Pero por eso nosotros cumplimos el mandamiento, aún entendiendo de que Dios ya sabe los que se van a salvar. Él ya eligió a los que se van a salvar, pero nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, nosotros vamos y predicamos, ¿verdad? No somos omniscientes. Bueno, no es buena táctica salir al campo de acción pensando que podemos fracasar. Es lo que está diciendo el libro. No es buena táctica porque él dice, lo más seguro es que tendremos éxito en nuestra tarea. No es buena táctica salir al campo de acción pensando que podemos fracasar. Pero ahora, hermanos, debemos entender esto siempre, ¿verdad? Nosotros no salimos con la intención de fracasar, ¿verdad? ¿O acaso usted cuando hacía una competencia, cuando estaba en la escuela, y no sé qué es lo que le gustaba jugar, básquetbol, fútbol, béisbol, voleibol o atletismo, no sé, lo que a usted le haya gustado jugar. Pero verdad que usted cuando iba a competir no iba a decir, bueno, ya perdí, ¿verdad? No, ¿verdad? No iba con esa intención. ¿Pero qué? Pero siempre hay la posibilidad, ¿verdad? Entonces, siempre debemos ser realistas de lo que puede pasar, y por eso es lo que les quería decir, entender la soberanía de Dios es importante, de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer y cuando Él lo quiere hacer, porque si no podemos salir muy, muy positivamente como hoy, bueno, como decía el Chavo del 8, esto no me dolerá, no me dolerá, no me dolerá, y al final le dolía, ¿verdad? Podemos salir muy positivamente, pero no. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir confiados en lo que Dios hará a través de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si en dado caso somos rechazados, debemos entender esto, hermanos, que no somos rechazados nosotros, sino es rechazado Dios y su palabra, ¿verdad? Nosotros solamente somos aquel mensajero. Somos aquel mensajero que se le ha dado el mensaje, bueno, lleva este mensaje y nosotros cumplimos con ese mandato, porque es un mandato divino, es un mandato de Dios. Pero muchas veces el mensaje puede ser rechazado y no puede ser aceptado. Bueno, dice, no es buena táctica salir al campo de acción pensando que podemos fracasar. Hay que ser optimistas y positivos, buscando siempre el lado bueno de las cosas, especialmente sabiendo que el Señor está siempre a nuestro lado. Eso sí lo sabemos. Dice, el Señor es una promesa que Él estaría con nosotros hasta su venida, hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. No obstante, como buenos trabajadores y administradores de los misterios de Dios, debemos anticipar cualquier dificultad. Bueno, aquí ya le está dando un pequeño giro, ¿verdad? No debemos anticipar cualquier dificultad y saber cómo reaccionar cuando las cosas no sean tan halagadoras. No es nada agradable que nos rechacen, nos cierren las puertas y nos obliguen a salir de una casa o comunidad. Pero como buenos soldados del Señor, debemos seguir luchando y recordar que perder una batalla no significa perder la guerra.
¿verdad? Debemos seguir luchando. Sí. Amén. Hermano, ¿puede agregar algo? ¿Quiere Amén, compartir? amén, sí. Todos están invitados a participar. Así que, Sí, hoy que usted está diciendo esto, realmente nosotros como hijos de Dios y entendiendo de que es por obediencia el hecho de decir que uno puede salir como negativo de un día digamos, cuando uno sale al campo a hablar del Señor o en el día que sea, realmente ya llevamos siempre ganada la batalla, sea que la persona acepte o que no, porque la victoria hay dos. Nosotros cumplimos por obediencia lo que el Señor nos manda a hacer y la otra es que la persona que se le dio ya le entró la palabra a su oído y si va a ser como decía usted, ¿verdad? El Señor salva a quien quiera. Va a empezar a hacer el trabajo aunque uno no lo vea. Yo antes le voy a compartir que hasta que el pastor una vez me dijo algo y a mí como me destapó lo que yo siempre cuando iba a evangelizar, y lo hemos hablado con Claudita hace tiempo, cuando empezamos hace como unos 3 años con ella, cuando la gente no nos aceptaba, nosotros íbamos como culpándonos que no habíamos tal vez planteado bien el evangelio, pero esa es la carne de uno y más que todo quizás en la mente de uno sentir que uno tal vez no hizo bien el trabajo y que por eso la gente no aceptó. Uno mismo se autoacusa, pero cuando el pastor dijo una vez que nosotros el trabajo era de dar el evangelio, dar la palabra y Dios haría lo demás y que nosotros habíamos hecho nuestro trabajo en hacerlo. Eso es lo que nos mandan, no a convencer, porque el que convence es el Espíritu Santo y como sabemos que va a ser el que el Señor quiere y uno no va a decir, bueno, este será salvo, este no sé, uno va a tirar la palabra y tal vez si es una persona que no va a ser salva, tal vez no lo va a aceptar o tal vez más tarde va a aceptar, uno no lo sabe, ¿verdad? Pero entonces siempre salimos ganadores, así le hablemos en un día a 10 personas cuando uno va a evangelizar y uno tal vez lo escucha o se para y escucha el evangelio y la otra gente no rechaza, realmente nosotros siempre somos en ese momento victoriosos porque simplemente estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda a hacer. amén. Así es que eso quería agregar. Amén, gracias, hermano. Eso es tan real, ¿verdad? Tan verdadero que la persona que ya se le expuso el evangelio, esa persona ya quedó lista para la eternidad. ¿En qué sentido? De que esa persona ya no tendrá excusa, ¿verdad? Lo acepte o lo rechace, pero esa persona quedó lista para la eternidad. Así que, como usted decía, ese es el trabajo. Nosotros somos la parábola en Mateo 13, creo que habla del sembrador, ¿verdad? Ahí nos explica, ¿verdad? Él, cuál es nuestra labor nosotros. Así que, bueno, sigo aquí, dice, recordemos que no hemos perdido una batalla, que perder una batalla no significa perder la guerra. Y un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Vayamos a Hechos 14. Hechos 14, versículo 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, vean, aquí están las dos partes, unos creían y otros no creían, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿verdad? Empezaron a armar una revuelta, ¿verdad? Y siempre habrá quien vaya en contra de la palabra de Dios. Y aún, hermanos, aún aquellos que se dicen ser hijos de Dios son los que hacen muchas veces las revueltas. Y entonces vayamos al 19, dice, entonces vinieron unos judíos, ahí mismo, 14, pero versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para... Miren, hermanos, lo que hizo Pablo. Y muchos dicen que Pablo hasta ya estaba muerto ahí cuando lo apedrearon, porque
Nosotros entendemos que ellos, cuando apedrearon a Esteban, lo mataron. Ahora dice que apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad y lo dejaron como ya estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Pablo había perdido una batalla, pero no había perdido la guerra, ¿verdad? Él seguía su mandato. El Señor ya lo había llamado para eso, para predicar el evangelio. Y yo siempre vuelvo a mi persona, ¿verdad? Porque siempre tenemos que a cuestionarnos nosotros mismos. Que muchas veces con algo que tenemos un poquito ya no queremos hacer nada, ya no queremos movernos. Ahora este hombre había sido apedreado, pudo haberse quedado en cama un buen tiempo. Bueno, estoy mal, ¿verdad? Ya después seguiré, no. Pero entendía que eso era de vital importancia, de que el evangelio tiene que ser predicado para ayer, como dicen alguien, ¿verdad? Ya no voy a decir para mañana o para hoy, sino para ayer. O sea, de vital importancia porque la venida del Señor Jesucristo está tan pronto. Así que Pablo entendía eso. Hermano, otra cosa que quiero agregar, Amén. bueno, como tenemos derecho a compartir, a que mientras hablaba de apedrar, yo sé que ahora estamos en un tiempo de que posiblemente ya no nos van a tirar piedras como en aquella época que era como rústico, ¿verdad? Y la gente era, no que era más grotesco, la maldad siempre ha estado, ¿verdad? Pero hoy creo que, por lo menos aquí en Estados Unidos, nunca creo que no nos tirarían realmente así piedras como en esa época, pero sí hay otro tipo de piedras que nos pueden tirar de otra manera, ¿no? Y uno debe estar preparado para eso, porque aún nosotros hemos sido que a veces nos tiran la puerta, y también debemos de estar preparados y no ser tan sensibles a esos rechazos, porque un día comentaba que si a ellos les tiraban piedras y ellos continuaban, otros nos tiran la puerta, por lo menos no nos agarran los dedos, ¿verdad? Y uno con eso, ya uno dijera, ay, no, ya no voy porque me avientan la puerta o me dicen que somos unos aleluya o religiosos y que ya uno está como, porque así se siente el rechazo, ¿no? Entonces, uno debe de ser fuerte, obvio, en el Señor, ¿verdad? Porque nosotros solo en Él somos fuertes. Y eso es lo que debemos de, cómo comportarnos, que sabemos que cuando vamos al campo, ya no nos van a tirar, como le digo, piedras verbales a la cabeza, creo que no, pero hay otro tipo de golpes que sí uno lo siente, como el menosprecio, insulto o aún el ignorarnos y todo eso, ¿no? Y uno debe de estar, no desanimarnos, porque Pablo estaba ahí medio muerto y solo se levantó y se sacudió y siguió. Y nosotros así debemos de seguir, ¿verdad? Con ánimo, aunque nos rechacen. Así es que eso es lo que yo les quería aportar también. Amén. Así es, hermana. No, aquí en Estados Unidos realmente es, podríamos decirlo así, es cómodo, ¿verdad? Predicar el evangelio. Pero, por ejemplo, yo soy de Chiapas. Hermanos, ahí hay, en Chiapas, hay lugares donde ha muerto mucha gente que ha subido a predicar el evangelio en las montañas, ¿verdad? La gente que está tan arraigada a sus costumbres que no aceptan el evangelio. No aceptan el evangelio y han matado a muchas personas. Y sí, porque como leíamos anteriormente, los profetas fueron rechazados y aún cuando leamos más adelante de Jesús, como él también fue rechazado. Así que no debe extrañarnos, ¿verdad? Y eso es lo importante de esta clase, que aprendamos que muchas veces vamos a ser rechazados, pero nosotros seguimos adelante. Solo nos sacudimos el polvo y seguimos adelante. Y seguimos entendiendo que Dios es que nos va guiando y nos va dando la fuerza
Continuamos, hermanos, con el libro. Buenas noches, hermano Mario. Dígame, hermano Gerardo. Soy el hermano Osman. Aprovechar, sí, Mario, sí, disculpe, Osman. Sí, disculpe, mil disculpas. Quisiera que me aclarara 3 detallitos. Ve, Sí, hermano. figure que está escuchando muy excelente pues este tema y usted dando la oportunidad pues que participemos. Amén. Cuando usted decía pues sobre la opinión que hay sobre el rechazo pues de los que andan predicando. Es correcto. Entonces creo yo que el factor, no sé si estoy como digo, uno de los factores es la falsedad de esos falsos predicadores que nos confunde o confunde a la población. Creo ver su opinión sobre el tema. Ahora, es recomendable uno como un ciudadano rechazar de donde venga, cualquier tipo de religión, rechazarla, decirle no, andate. Por ejemplo, en mi caso, pues que visita aquí hay muchos predicadores de diferentes religiones. Toca la puerta, yo le abro y converso y me lee la Biblia y me voy a la Biblia que tengo y efectivamente me lee lo mismo, pues. ¿Ven? Y entonces, ¿qué hacer en ese momento? Pues rechazar o no rechazar, pues, en ese momento, porque diferentemente lo que se dice en la Biblia es al mismo Dios. ¿Ven? Y ahora, lo último es, efectivamente, se dice pues que cuando uno va a predicar, va a dar el evangelio como está establecido, no encontrarse con diferentes opiniones, pues caer, pues dime qué te diré, poner criterios, si yo pongo un criterio me van a sacar a golpe, como sea, pues. Poniendo mi criterio como religión, también me va a golpear, como porque, por ejemplo, hablo en mi país, pues, que hay diferentes religiones, ¿ves? Y ahora, hemos perdido o se ha perdido la credibilidad del que anda predicando, por culpa, vuelvo a repetir, de esos falsos predicadores que, por decir algo, pues, X persona ahí, pues, que dice y le agarra la Biblia a su manera, pues. Esos 3 detallitos, por favor. Sí, hermano. Sí, hermano, gracias por la participación y la pregunta. Mire, hermano, todo está relacionado con lo que estaba platicando, estaba hablando usted. Mire, vamos a ir al Génesis. Dice, Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, eso es lo que había dicho Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y quiero llegar a esto, hermano. Dios no le había dicho eso a Adán y Eva. Dios le había dicho, no, de todo puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del mal que está en el centro del huerto, ¿verdad? Pero voy a lo que usted dice, si nosotros debemos escuchar a los que vengan. ¿Cómo nosotros podemos entender, realmente discernir que algo es palabra de Dios y algo no es palabra de Dios? Porque como usted dice, le leen la Biblia, ¿verdad? Le leen la Biblia, pero le cambian cositas. Entonces, usted tiene que discernir eso, ¿verdad? Porque como dice aquí, la serpiente es astuta, es Satanás, ¿verdad? Satanás es astuto. Puede confundirnos. Usted hablaba de la palabra confusión, muchos confunden. Y eso es lo que están haciendo hoy en día, confundir, porque ponen una parte de palabra de Dios, pero ponen otras que Dios no dijo. Ahí mismo van metidas las palabritas. Entonces, la palabra de Dios dice también que cuando predicaban los discípulos, el pueblo de Berea, ¿qué decía? Bueno, vamos a la escritura.
¿verdad? Porque ahí está la palabra de Dios. Así que hoy en día hay mucha confusión, Y ¿sabe qué, hermano Gerardo? No sé si le voy a responder correctamente, pero por eso es que nosotros día a día escudriñamos la palabra de Dios. Y el pastor decía, no sé si usted escuchó bueno, creo que no, si estuvo de la palabra, y él decía que debemos hacer como peritos, ¿verdad? Usted escuchó eso, ¿verdad? Usted que conoce el término, sabe que es un perito, ¿ah? Claro, claro, claro. Ajá. Entonces, ¿qué es eso? O sea, es ir a la palabra de Dios minuciosamente. O sea, meternos ahí en la palabra de Dios para que no venga cualquier viento de doctrina y nos engañe a nosotros, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo vamos haciendo, hermano? Cada día aprendiendo a través de estas enseñanzas. Tal vez muchas veces yo pueda enseñar algo que tal vez yo pueda estar equivocado, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Pero por eso es el cuerpo de Cristo. Y si usted vengo y yo, mire, hermano, ¿sabe qué? Lo que dijo ahí, eso no está correctamente en la Biblia. Y yo, si estoy en el mismo espíritu, sí, lo voy a aceptar, sí, hermano. Me confundí, ¿verdad? Y eso es lo que hay mucho hoy en día que, bueno, le leen la Biblia, les dan una predicación y ya estuvo. Usted no escudriñó, ni supo, sí, solamente lo aceptó y ya, bueno, usted lo acepta como palabra de Dios, aunque no sea palabra de Dios, ¿verdad? Así que... Hermano Osman, hermano. también, perdón que me meta, en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto igual está hablando como confirmando lo que usted dice, que por eso hay que escudriñar las escrituras. Ahora en día los que más predican y salen a evangelizar, como siempre el enemigo está así, ¿verdad? Son sectas que no son realmente cristianos, que los que más andan evangelizando son los testigos de Jehová y los mormones, que son sectas, porque el enemigo es astuto, es en los que abunda que andan evangelizando. Y ellos realmente, como se saben bien, usan técnicas para usar citas bíblicas y las transversan para que alguien que no tenga estudio, como usted dice, el conocimiento, como los que usted decía de que los de Berea, ¿verdad? Decían, vamos a ver si es cierto. Solo toman una cita y de ahí hacen un contexto sin revisar, como dicen, lo demás. Entonces, a alguien que no tenga suficiente palabra, lo convencen, porque como el otro no sabe, no se van a otras citas, ellos con una lo ciegan porque ya lo tienen como manejado, estructurado, estudiado, para que si usted no sabe la palabra, no haya usted que contestarles. Entonces, Le puso mute, mi hermana. perdón, ahora Sí. la mejor manera que es así, porque otra manera, hermano Gerardo, de que yo lo he hecho y cuando aquí me han venido acá, porque el Señor dice que si alguien no trae la palabra, uno no tiene por qué escucharles la palabra. Y una de las cosas que yo he hecho, aquí casi no andan, pero una vez pasaron y yo les pregunté si creían en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ahí fácilmente ellos no creen en eso. Y si Dios es Jesús, y uno eran mormones, y uno me dijo, el más joven me dijo, sí, es lo mismo, pero el más mayor le dijo, no. Entonces yo les dije, pasen buen día, Dios mal bendiga, sigan adelante, pero yo no los escuché porque así dice que no hay que seguirles escuchando, porque uno no los va a convencer a ellos, sino que simplemente uno no escucharles cuando es fácil. Ellos no creen en la Trinidad y ellos creen que Jesús era un profeta y no, ellos creen en que Jesús fue un buen hombre, un buen profeta que vino a la tierra, pero no creen que es Dios mismo.
Y yo solo con esa pregunta los paré porque les dije de que si ellos creían en la Trinidad, que el Padre, Hijo, Espíritu Santo era una sola persona, y me dijo uno que no. Entonces yo les dije que pasaran buen día y que hasta ahí. Y es una manera sin ser grosero y no ponerse a discutir con ellos porque ellos ya están bien en la cabeza, uno no los va a convencer en 5 minutos de nuestra verdad. Así es que es un consejo que yo puedo dar, ¿verdad? Amén, gracias hermano Elvea. Así que hermano Gerardo, no sé si respondimos un poco a su pregunta o alguien más que quiera aportar algo a la pregunta que hizo el hermano Gerardo, está en libertad de hacerlo. Gracias, hermano. Y disculpa porque lo interrumpo ahí, pero sinceramente No, está bien, gracias. no, hermano, estas clases son para eso, hermano, para que nosotros podamos preguntar, aprender, porque de nada sirve que yo esté aquí hablándome, y si no vamos a comprender muchas cosas, ¿verdad? Si, como le digo, por eso la iglesia dice la palabra de que somos edificados unos con otros, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento, solamente Dios tiene todo el conocimiento, así que nosotros aprendemos de unos con otros. Así que, bueno, vamos a continuar. Dice, lo que aprendemos del regreso de Jesús a Nazaret. Ese es el 6.1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. El tema de nuestra primera lección fue, ¿cuál fue el tema de la primera lección? El pastor la dio, ¿verdad? La evangelización comienza en casa. La administración comienza en casa, ¿verdad? Dice, la evangelización debe empezar en casa. Jesús es el mejor ejemplo en esto. Aquí vemos que tan pronto como inauguró su ministerio con los acontecimientos de Betábara y Judea, Jesús regresó a Capernaum. Allí estableció su residencia y base para su ministerio en Galilea. Desde allí salió a su primera gira evangelística con mucho éxito. Sin embargo, a pesar de su ocupado programa, consideró indispensable realizar una visita, tanto familiar como ministerial, al pueblo que lo había visto crecer. Su madre, sus hermanos y hermanas, así como a sus amigos de toda una vida, vivían allí. Y era necesario que escucharan el mensaje de salvación. Notemos que ya para entonces no andaba solo. Marcos dice que le seguían sus discípulos. Está en Marcos 6.1. Era urgente predicar el evangelio en Nazaret. Como el pastor le daba la clase, ¿verdad? Hermanos, porque se imagina que nosotros prediquemos afuera y hablemos del evangelio afuera, siempre afuera, ¿verdad? Los demás. Pero, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros padres? ¿Qué pasa con nuestra esposa si no es convertida, verdad? ¿Qué pasa con nuestros hermanos? ¿Verdad? Sería triste de que alguno de nuestros hijos muriera sin conocer a Cristo, ¿verdad? Sin haber sido lavado y regenerado por la sangre de nuestro Señor. Así que debemos comenzar en casa, como Jesús, ¿verdad? Bueno, dice que regresó a Nazaret. Regresó para predicar el mensaje de salvación, porque era urgente. Y esa es la palabra que no encontraba cuando hablaba de Pablo, que es urgente. El mensaje de salvación es urgente. ¿Y qué significa urgente? Ya, ahora y aquí y ahora. Así que, no sé qué hora sea, bueno, ya casi estamos. Dice, él no podía seguir obrando milagros y salvando a cuantos lo buscaban y dejar en el olvido a sus seres queridos. Qué gran ejemplo tenemos aquí y muy digno de ser imitado. Si usted tiene familiares inconversos, vuelva a ellos y lléveles algo de las bendiciones que Dios le ha dado. Es cierto que algunos de nuestros familiares pudieran reaccionar con menosprecio, como le sucedió a Jesús en Nazaret,
pero en la mayoría de los casos, los inconversos ven a sus familiares cristianos con respeto y mucha esperanza. Con respeto y mucha esperanza. Muchos nos ven así, ¿verdad? Y tal vez muchos ni nos quieren ver después, porque dicen, este solo habla de Cristo, solo habla de Jesús y la salvación, de Jesús y la cruz. Este ya se ha vuelto un aburrido, pero el Señor quiere traer refrigerio a las almas de ellos también. Así como trajo refrigerio a nuestras almas, salvación a nuestras almas, nosotros que tenemos eso que Cristo nos ha dado, nosotros debemos compartirlo. Primeramente a nuestra familia y después salir a los confines de la tierra. Así que hasta aquí lo vamos a dejar, hermano, el día de hoy. Hermanos, el día de hoy. Y gracias por cada uno de ustedes. Como les digo, siempre es un espacio para que aprendamos juntos. Traiga sus preguntas, lea el libro, traiga sus preguntas o aportaciones. Siempre ayudarán para que sigamos aprendiendo unos con otros. Así que, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das cada día, Señor, de poder seguir compartiendo tu palabra, aprendiendo de tu palabra, llevando a otros el mensaje de salvación. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para poder proclamar tu verdad, ser como Noé, un pregonero de justicia, un proclamador de la verdad divina, no diluyendo el mensaje, Señor, no escondiendo nada, sino llevando esta palabra tal y como fue dicha de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos cada día escudriñar tu palabra, descansar en ella. Bendito Dios, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, pastor. Bendiciones. Amén. Gracias, querido. Bendiciones. Es lindo el tema y lindo se pone siempre cuando más participamos, toda la iglesia, ¿no? Porque, como decía Osman, estamos para aprender y no es una prédica como los domingos, que es una prédica, ¿no? Acá en estas son clases y siempre es bueno que pregunten y que podamos ir reforzando. Eso lo tenemos bien en claro. Si no avanzamos, puede tomar otra clase, Osman, la próxima semana. Lo importante es que nos quede claro. Con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que gran parte de la humanidad se movió durante muchos años por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, se puede decir que hubo un fracaso, pero que no es tal. Lo que sucede es que no se puede mezclar la Biblia con la política y ponerlas a la misma altura. Pero si nosotros nos regimos con la palabra de Dios, siempre la humanidad va a estar mejor. Ahora va a ser imposible siempre, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Entonces nosotros cuando salimos a evangelizar, o como decía Gerardo, te pueden venir 50 personas diferentes y las 50 personas van a decir lo mismo: nosotros tenemos la verdad. Y el que está al lado, el que vino antes, es falso. Entonces, cuando se miden esas cosas, también hay muchas maneras de medirlos. Uno dice, bueno, pero mirá la iglesia grande. Otros dicen, mirá la iglesia católica se fundó desde Cristo. Otros dicen, no, mirá Todos tienen diferentes puntos de vista y de mirada, y también nosotros lo tenemos. Lo que nosotros tenemos que siempre llegar a la conclusión es que la Biblia es un completo, es un todo. Entonces cuando el predicador o el maestro o la iglesia que nosotros asistimos, hay una parte de la Biblia que queda fuera, que quedas pendiente, que no te cierran. Yo, por ejemplo, siempre les he dicho a ustedes y a Osman, antes que él empiece a estudiar, cuando yo estudié en el seminario acá de Estados Unidos, presencial, algo que me enojaba. A mí era que, por ejemplo, yo le preguntaba, el maestro preguntaba, ¿qué color es esto? Y entonces mi mamá decía blanco, hermano Osman decía azul.
hermana Ilvea decía verde. Y yo le decía, no, es violeta. Entonces decía, bueno, ¿y entonces qué color es, maestro? ¿Qué color es, profesor? Está todo bien. Lo que ustedes vieron, cada uno lo decía a su manera. No, hermanos. ¿Eso no sucede en el seminario donde está estudiando Osman ahora? Eso no sucede. ¿Por qué? Porque la regla de medir es la palabra de Dios que se antepone a cualquier pensamiento que tenga el maestro. La regla no la pone el maestro, la regla la pone la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos todos los textos, esto que leyó hermano Osman, no, y si nosotros escuchamos prédica y todo, nos damos cuenta que realmente no se predica nada de lo que vemos. Si Osman decía, pero no, Jeremías era el llorón, Isaías le pegaban, a Ezequiel lo echaban, a este lo echaban, al otro le pegaban, a los apóstoles los crucificaron, los decapitaron, los aserraron. Y sin embargo ahora los grandes líderes mundiales dicen que tenés que ser millonario y tenés que ser famoso si tenés la unción de Cristo. O sea, uno dice, bueno, no, alguien tiene que estar equivocado. Pero entonces te dicen inmediatamente sus seguidores, ¿pero quién sos vos? Si vos tenés 8 ovejitas y el fulano tiene 1 millón de ovejas. Y así no se miden las cosas de Dios. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque Jesús solo formó 12 y uno lo traicionó. Entonces no era bueno Jesús. Porque no tenía grandes seguidores, no tenía iglesia, no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces no era bueno, era un fracaso. Ni hablar de Juan el Bautista, que no tenía ni ropa, se vestía con bolsas alpilleras. Entonces nosotros tenemos que cotejar siempre con la palabra de Dios. Y Osman se puede equivocar, y yo me puedo equivocar, y cualquiera que dé una clase se puede equivocar. Y nosotros tenemos que ser como los cristianos de Berea y darnos cuenta de que si hay algo mal, lo podemos corregir en amor y seguir adelante. Por eso cuando nosotros vemos este tema de que el evangelismo a veces cuando uno lo da, y Osman preguntaba al principio, entonces, si nosotros sabemos que hay escogidos y quienes no, ¿para qué evangelizamos? Hermana Ilvea dijo, por obediencia. Y también, no solo por obediencia, sino también que Dios dejó que las conversiones sean a través de la prédica. No va a venir un ángel. Y como nosotros no sabemos quién es el escogido, nosotros tenemos que predicarles a todos, por mandato del Señor y en obediencia, a todos. Porque nosotros no sabemos cuál es el escogido. Pero Dios, de repente, surge uno y lo levanta. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos quedamos años y años y años echándole agua a la misma plantita, porque decimos, no, ya va a florecer, ya va a florecer. No florece. Y bueno, como decía, le dijo el Señor al hijo pródigo, se dio vuelta y siguió el camino el Señor. El que no recoge conmigo, desparrama. Pero qué falta de amor, como la falta de amor que tenía Jeremías en los textos que leyó recién. Una falta de amor tremendo. No, hermanos, no es política. Entonces, todo en el año de la palabra, nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza las cosas que nosotros pensábamos como reales y que son ficticias al Evangelio. Y bueno, y en un momento nos va a doler el corazón, decía, bueno, pero este no es el Dios que yo quería, que yo conocía. Bueno, ahora estás conociendo al verdadero. Y mientras más conozcas al verdadero, más lo vas a amar. Y produce algo el verdadero, libertad de los hijos de Dios. Amén. Gracias, hermanos. 1h30 de palabra. Gracias, hermano Osman, por esta hermosa palabra. Y nos vamos a reencontrar entonces mañana a la misma hora con la segunda parte de este tema tan hermoso.
Y gracias, hermanos, por participar, y todos pueden hacerlo. Y es mucho mejor cuando participamos con preguntas y respuestas. La paz del Señor. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Hermano, feliz noche. Bendiciones. Prédica, hermano. Buenas noches a todos, hermanos. Amén, hermano. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones. Hermana. Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Amén, hermano. Bendiciones. Por ahí estará. Sí.